Muy buenas noches nuevamente, estimados participantes. Bienvenidos cada uno de ustedes a nuestra sala INCAIP. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también informarles que la presente sesión va a estar siendo transmitida por todas nuestras plataformas digitales y por ello les insto a tener bastante cuidado con nuestros dispositivos móviles, ya que se puede activar la opción rayar pantalla o ante cualquier desorden, el participante va a ser retirado de la sala. Muy bien, hay que tener cuidado con ello y además para que ustedes puedan participar o poder hacer algunas dudas o consultas, la pueden realizar mediante el chat o en todo caso activando la opción levantar la mano que mi persona o en todo caso la ponente de esta noche les va a estar brindando la palabra. Bien, siendo así, ya tenemos la presencia de la magíster Natalia Baumonde Rodríguez, quien es abogada de la Universidad Privada de Tacna con maestría en gestión pública y políticas públicas. Además, es egresada de la Maestría de Gerencia Pública de la Universidad San Martín de Porres y estamos muy gustosos de contar con su presencia. Muchas gracias, doctora, por su presencia esta noche. Bienvenida y queda usted con el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy del curso de especialización en redacción archivística y trámite documentario. Antes que nada, permítanme agradecerle a Incaí por la invitación para el dictado del presente curso. Yo encantada, ustedes saben de formar parte de la familia Incaí. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión de nuestro curso especializado. En la primera sesión nosotros hemos trabajado pues la parte inicial del trámite documentario, en qué consiste un trámite documentario, qué va a pasar con el documento a partir del momento en el cual este ingresa a la entidad y ya pues se crea vida, ¿no? Pero hoy ya vamos a trabajar de la parte final, cuando este documento ya va a pasar un poco al descanso porque tal vez ha cumplido su función, porque tal vez definitivamente pues no teníamos más nada que hacer al tema del nivel procedimental o simplemente porque ha tenido ya que resolverse de alguna forma o ya se le dio atención y el mismo pues procede a pasar un archivo. Pero antes de eso vamos a averiguar sobre qué se trata un archivo, cuáles son los tipos de archivos que nosotros tenemos, cuáles son las últimas modificaciones que ha dado el Archivo General de la Nación. En realidad, hace mucho tiempo no le prestábamos tanta atención al tema de los archivos. Sin embargo, en los últimos años, a partir más o menos del año 2019, hemos visto que el Archivo General de la Nación está actuando con bastante dinamismo. Ha sacado bastantes normativas, lineamientos, directivas, que en realidad son manuales, porque nos explican el paso a paso de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué es? Porque hoy en día que estamos entrando a un mundo digital, definitivamente la parte de la documentación física no es que se quiera dejar de lado, por el contrario, lo que queremos es volverla un poquito más organizada, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer uso de estas herramientas que nos van a permitir organizarnos de una mejor manera. Entonces, vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Natalia Bahamonde Rodríguez y el día de hoy los voy a acompañar en la capacitación. Tengo permisos para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí los tengo. Listo. Ya estamos entonces. Ok. ¿Me confirman si se puede ver? Es lo único que les pido. ¿Sí? ¿Podemos ver la pantalla? Sí, doctora, se logra visualizar. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la capacitación. Como les había mencionado, esta es la segunda sesión del curso especializado en redacción, archivística y trámite documentario. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de procesos técnicos en la gestión de documentos de archivos. Dentro de la parte de introducción o de las disposiciones generales, de las consideraciones generales, vamos a conocer y a señalar lo siguiente. La organización de un archivo responde a una doble necesidad. Por un lado, la de proporcionar una estructura lógica al fondo documental de modo que refleje las actividades que desarrolla la entidad y por otro lado, facilitar la localización de los documentos. Resulta importante hacer posible la rápida localización de los documentos. Cada expediente o documento debe tener asignada una ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y rápida. ¿Quién de ustedes no tiene en su archivo USB o tal vez en su memoria o tal vez en su propia computadora carpetas en las cuales las separamos, ¿no? Digamos,
Si yo trabajo en la gerencia de infraestructura, pues tendré una carpetita pequeñita que diga gerencia de infraestructura. Si yo trabajo en la parte de Secretaría General, pues tendré una carpetita que diga Secretaría General. Si yo trabajo en la parte del archivo central, pues tendré una carpetita que diga archivo central. ¿Y qué voy a hacer? En esa carpetita yo voy a guardar todos mis documentos que voy avanzando, que voy emitiendo, que voy proyectando. Entonces, si algún día requiero de alguno de ellos, pues simplemente abro la carpeta, le hago un doble clic y automáticamente el archivo me aparece ahí. ¿Eso es organizarse? Claro que sí. En su casa, ¿quién de ustedes no separa la ropa? Hay algunos que lo hacen por colores, hay algunos que le ponen polos y en el otro lado ponen pantalones. En los sacos a veces los ordenamos también por tal vez sacos de verano, sacos de invierno, ¿no es cierto? Igual hasta la ropa interior. De alguna forma buscamos organizarnos. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar las cosas. Si yo sé que me voy a poner un pantalón, pues entonces voy directo donde están los pantalones. Ya no tengo que buscar entre todos los sacos, vestidos y abrigos y todo lo que haya, ¿no? Para poder encontrar la prenda que en este caso me quiero colocar. Esto es organización. Ahí nosotros ya estamos de alguna manera seccionando, ¿no? Colocando por series. Entonces, lo mismo va a suceder en el tema de la parte documental. Imagínense que ustedes en un solo archivador tuviesen documentos recibidos, emitidos, solicitudes, cartas, oficios. Y si su jefe le dice, Natalia, ¿sabes qué? Necesito que me encuentres el oficio número 15. Yo voy a tener que buscar todo el archivador y empezar a buscar uno por uno dónde está el oficio número 15. Sin embargo, si yo tengo un archivador que solamente sea para oficios, definitivamente el día que mi jefe me diga, Natalia, necesito el oficio número 15, abro el archivador, aquí está. Eso, de alguna manera, ¿qué hace? Simplificar nuestro trabajo, organizarnos mejor, ¿no? Mantener un mejor orden y, lógicamente, pues facilitar y tener un mejor resultado. Miren, en esta fotografía, en estas fotografías, aunque ustedes no lo crean, estos son archivos. ¿Qué vemos aquí? Desorden, demora, suciedad. Esto puede causar hasta enfermedades alérgicas y definitivamente pues problemas, porque no vamos a poder solucionar nada. Imagínense que el documento que ustedes estén buscando esté en esta caja de abajo. Para poder encontrarlo van a tener que revisar todo lo que hay en las cajas de aquí encima, o tal vez lo que está acá o lo que está acá, ¿no? Y mi trabajo, pues, se va a ver lógicamente complicado, ¿no? Imagínense acá, miren, se nota que está con polvo, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, las cajas hasta se han roto. Igual aquí, ¿no? Vemos un gran desorden. De alguna manera, estos son archivos. Entonces, ¿cómo voy a poder yo realizar un buen trabajo si me encuentro en un ambiente así? Imagínense. Para esto siempre pongo a conocimiento una noticia, no es tan reciente, yo sé, es del año 2022, pero para mí fue una práctica bastante interesante y bastante conocida por parte de la Municipalidad Distrital de Barranco. Miren, esta gestión que trabajó en mejorar este archivo lo hizo en la gestión anterior, ¿ya? Y dice, ¿no? Al iniciar nuestra gestión en el año 2019, nos propusimos ordenar los archivos que desde hace muchos años permanecían desatendidos, afectando a los vecinos que solicitaban documentación para sus trámites y su búsqueda tomaba mucho tiempo. Hoy en día, la búsqueda de este patrimonio documental es mucho más eficiente gracias a la organización realizada en el archivo central. ¿Cómo se está trabajando? Contamos con consultas topográficas y sistematizadas, preservamos los documentos en óptimas condiciones y custodiamos de manera eficiente, y enviamos los documentos de valor permanente al archivo central, al almacenamiento digital. Hoy Barranco vive mejor, retroceder no es una opción, lo bueno debe continuar. Y bueno, ese es el link de la noticia para que ustedes puedan verificar que efectivamente esto ha pasado. Si nosotros pasamos a un archivo así, para convertirlo en un archivo así, ¿se ve una mejora, se ve un cambio? Claro que sí, definitivamente. Y yo les comento, miren, particularmente los archivos no tienen mucha importancia y yo no sé por qué, porque en realidad las entidades deben de poner en consideración lo siguiente. Los archivos son los lugares que de alguna manera van a contener la parte más importante de la gestión. ¿Por qué? Porque contienen archivos o documentos históricos, culturales, de creación tal vez, ¿no? Documentos que han dado origen a ciertos cambios que se van a ir dando dentro de esa jurisdicción.
Y muchas veces eso se deja de lado. Si bien es cierto, en los últimos años, que les estoy hablando que aproximadamente desde el año 2018-19, el Archivo General de la Nación ha venido implementando nuevas directivas para poder mejorar este servicio que estamos brindando, lo hace con una intención, la cual es preservar toda esta documentación, porque se han dado cuenta de la importancia que tiene, porque definitivamente si es llevada y organizada de la misma manera, nos va a ayudar mucho como gestión. Punto aparte. Nosotros tenemos una ley de transparencia en la cual señala de que toda persona tiene un libre acceso a la información pública. Pero imagínense cómo voy a tener yo acceso a una información pública que se encuentre tal vez en alguna de esas cajas, nunca la voy a encontrar. Sin embargo, si trabajamos de una manera más organizada, pues genial. El trabajo va a simplificarse mucho. La base legal para el presente curso tenemos en primer lugar a la Constitución Política del Perú, tenemos a la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, tenemos el Decreto Supremo 0892, que es el reglamento de la misma ley, ¿ok? Tenemos al decreto número 19414, que es la ley que declara la utilidad pública, defensa, conservación e incremento del patrimonio documental. El Decreto Supremo 2275, que es el reglamento de este decreto ley. El Decreto Supremo 05, que modifica el Decreto Supremo antes señalado. La Directiva 12, que es la norma para la valorización documental de la entidad pública, de la cual vamos a hablar el día de hoy. La Directiva 01, que es la norma de administración de archivos de las entidades públicas, que también vamos a verla hoy. El Decreto Supremo 029, que es la ley que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital y de gobierno electrónico. El Decreto Supremo 103, que aprueba la política nacional en la modernización de la gestión pública. El Decreto Supremo 097, que aprueba la relación y clasificación de los sistemas funcionales en la administración pública. La Resolución Jefatural 107-2023, que aprueba la directiva denominada Norma de Administración de Archivos, ¿no? De las entidades públicas, ¿ok? Entonces, bueno, y como antecedente tenemos esta directiva que es la 010-2019, que es justamente la norma para la organización de los documentos archivísticos de la entidad, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo deben estar los documentos? Yo les voy a comentar algo. De alguna manera es importante que nosotros resaltemos lo siguiente. Los documentos, para poder tener una mejor ubicación de ellos, en primer lugar, tienen que estar identificados. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué tipo de documento es? ¿Una carta, un oficio, una solicitud? ¿Por qué tienen que estar identificados? Porque esto me va a permitir a mí seccionarlos. Tienen que estar clasificados, justamente. Las series documentales de cada unidad orgánica, por ejemplo. Lo que corresponde a la oficina de tesorería, tesorería no solamente maneja un solo tipo de documento, sino que maneja, por ejemplo, lo que corresponde a la correspondencia, valga la redundancia, lo que corresponde a los comprobantes de pago y, por ejemplo, lo que corresponde a la caja chica. Entonces, yo no voy a juntar todos esos documentos, sino que los voy a separar en grupos y estos grupos justamente los voy a trabajar, pues, tal vez en orden alfabético, tal vez en orden numérico, de la forma que a mí mejor me parezca y se me haga mucho más fácil trabajar. Una vez que yo los tengo clasificados, también van a estar ordenados, con su respectiva unidad de conservación. En este caso, ¿cómo trabajo yo? En archivadores. ¿Cómo trabajo yo? En files. ¿Cómo trabajo yo? Por anaqueles, por estantes, ¿ok? De la forma que a mí se me haga mucho más fácil poder ordenarlos. ¿Qué se busca con la organización de un archivo? Definitivamente se debe buscar soluciones con la ayuda de la valorización documental. Al crecimiento de la masa documental, unida al escaso o nulo valor de muchos documentos una vez utilizados, y la carencia de espacios o espacios inadecuados y el acceso a los documentos. ¿Se han dado cuenta que cada vez producimos más y más y más papel? Es increíble que hace años vengamos trabajando en principios como son el tema de la digitalización, el tema de la modernización del Estado, el tema de la ley de gobierno electrónico. Sin embargo, seguimos acumulando papel. Considero que una buena práctica sería ya empezar con el uso de los correos electrónicos, tal vez, ¿no? En vez de tanto papel. Pero bueno, hasta que esto se dé, seguimos adelante. Definitivamente archivar va a tener una importancia relacionada al tema documental. ¿Por qué? Respecto al tema de la organización, el archivar me va a permitir a mí mantener un orden lógico y estructurado de la información, lo que me va a facilitar la búsqueda y recuperación de los documentos cuando estos yo los necesite.
Sin una adecuada gestión de archivos, se corre el riesgo de perder o extraviar información valiosa. Los que les decía de meter todo en un archivador, tal vez, ¿verdad? El acceso rápido y eficiente. Al archivar de manera sistemática, ¿qué vamos a reducir? El tiempo necesario para localizar el archivo específico. Esto mejora la productividad y evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de información relevante, lo que yo se les mencionaba, ¿no? Si yo me pongo a todos los oficios dentro de un archivador y empiezo a buscar, me voy a demorar la vida. Pero si yo esto lo secciono y a cada archivador le pongo un nombre de documento, por ejemplo, oficios, cuando a mí me pidan el oficio 26, yo voy a saber dónde está. No voy a tener que buscar en todos los otros archivadores. El cumplimiento de regulaciones normativas, referido que en muchas industrias y sectores existen regulaciones que exigen el archivado y retención de documentos durante ciertos periodos. El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones legales. Un proceso de archivar adecuadamente garantiza el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué sucede si en este desorden se me pierde documentación? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Y qué pasa si esa documentación está relacionada a algo que sí requiere tener un resultado como un acto resolutivo? ¿Cómo voy a hacer yo para reconstruir todo ese expediente? Imagínense, ¿no? La responsabilidad que puede acarrear. La seguridad de la información. El archivar de manera organizada y segura protege la información sensible y confidencial. Esto es particularmente importante en entornos empresariales y gubernamentales, dando la seguridad de los datos, donde la seguridad de los datos es esencial. En la parte de la gestión pública, nosotros no podemos perder documentación. Eso definitivamente nos podría acarrear inclusive hasta un proceso administrativo disciplinario por el tema de que dentro de nuestras funciones está la de preservar y conservar la información que ingrese y se mantenga dentro de la entidad. La historia y la memoria institucional. El archivar permite conservar la historia y la memoria de una organización. Lo que les decía, la parte histórica, la ley de creación, cómo se conformó, quién fue el primer alcalde, eh, quién fue el gerente municipal, quién fue el secretario general, quiénes fueron los primeros regidores. ¿Dónde va a guardar esa información? En los libros de actas, ¿ok? Entonces, los archivos acumulados a lo largo del tiempo pueden ser una fuente valiosa de información para la toma de decisiones, para la planificación estratégica y el aprendizaje de lecciones del pasado. ¿Por qué? Porque yo en cada uno de estos documentos voy a poder plasmar un poco del situacional de la entidad y qué es lo que le falta para mejorar. Entonces, en base a eso lo voy a poder obtener. Facilita la colaboración. En entornos de trabajo colaborativos, tener acceso rápido y compartido a documentos archivados es crucial. Esto permite a los miembros del equipo acceder a la misma información y colaborar de manera mucho más eficiente. Cuando yo ya conozco sobre el trámite, se me va a hacer mucho más fácil poder resolverlo. Pero si yo este trámite lo empiezo en una etapa de cero, que no conozco nada, pues voy a tener que empaparme para poder tomar una decisión, ¿no? En la gestión pública, ¿quién con solamente hojear la primera hoja puede dar una solución? Casi nadie, porque requiere de una ardua revisión. El ahorro del espacio. El archivar de manera adecuada, ojo, puede reducir la necesidad del espacio físico para el almacenamiento de documentos. La transición del archivo al archivo digital puede resultar en un uso más eficiente de los recursos. En la clase anterior recuerdo que alguien me dijo que entonces, ¿cómo hacía para eliminar documentación? La intención del Archivo General de la Nación y de todos los lineamientos que ha dictado en realidad no es la de desaparecer de información. No es que, ya la quemo, la paso por estas máquinas que trituran el papel. No, porque en este caso estamos haciendo un mal uso de los recursos del Estado. ¿Entienden? Entonces, lo que se quiere es poder trabajar de una manera organizada, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos que nos brinda el Estado, pero poder continuar con mi trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si hoy en día cuento con herramientas como son un escáner, bueno, ya vamos a ver también sobre la parte de cómo escanear, pero si yo cuento con documentos como el escáner, una computadora, un lugar de almacenaje de esta información, voy a tener que lógicamente empezar a priorizar, seccionar información para poder ubicarla más rápidamente, porque no estamos hablando de un documento de dos o de tres, estamos hablando a veces de miles de trámites que se pueden dar durante un periodo como por ejemplo un año.
Entonces tenemos que empezar a organizarnos de una mejor manera. La optimización de recursos. Al mantener una gestión adecuada de archivos, se evita la duplicación de esfuerzos y la repetición de tareas. Los recursos se utilizan de manera mucho más eficiente. ¿Se han puesto a pensar que si nosotros archivamos de una correcta manera, ya no tendríamos que gastar tal vez en files, tal vez en folders, no, o en tantos fastener, sino que podríamos buscar una manera más ordenada de poder llevar a cabo esta organización? Lógicamente, usando la menor cantidad de recursos posibles. Hoy en día ustedes han visto, yo en gran parte de entidades que he trabajado en el archivo que hacían. Como ya no podía ir la documentación con el archivador porque ocupaba demasiado espacio, lo poníamos todo, poníamos abajo una capa de file, un fastener y empezábamos a apilar toda la documentación, incluso usando dos o tres fasteners más, para poder cerrarla con una tapa también igual de un sobre de Manila reciclado. Entonces, eso me está ayudando a mejorar. Sí, en realidad los archivadores ocupan más espacio, tienen un costo mucho más elevado en este caso, entonces es necesario tal vez volverlos a reutilizar, ¿no? Valga la redundancia, pero lo importante es que nosotros ahí ya no estamos haciendo uso de los recursos del Estado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes me dicen, ya, Natalia, ¿sabes qué? Tienes que organizar este archivador, este archivo, y quiero que me lo pases que me lo ordenes de la mejor manera. Y yo en vez de usar los fasteners, utilizo los archivadores. Entonces me va a faltar espacio tal vez, ¿no? O segundo, ya, no voy a utilizar el archivador, lo boto a la basura y agarro un folder. No, tampoco, porque ese archivador del cual estamos considerando que en ese momento ya no es útil, se le va a tener que dar una reutilización y volver a ser parte de la clasificación de documentos, ¿ok? El respaldo de datos. En caso de desastres naturales, incendios o pérdidas o datos, un proceso de archivar bien establecido y la realización de copias de seguridad garantizan la recuperación de la información crítica. Nuestro país, sorprendentemente, está sujeto a miles de desastres naturales, huaicos que se pueden llevar todo, lluvias, granizo, garúas que podrían en este caso también de alguna manera dañar los archivos o la documentación. Tenemos también mentarrones que nos traen polvo. Entonces, tenemos toda una serie de desastres naturales que pueden impedir o podrían provocar que en algún momento ese archivo se pierda. Imagínense que yo tengo el libro de creación, o ya las hojas de creación original, firmada por los primeros personas que declararon crear a Tacna en su creación política. Y que lamentablemente si no se dio los mismos cuidados, yo dejo por ahí el sobre, un día viene el basurero y se lo lleva como reciclaje. Y perdí información tan valiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo tengo que ver la forma de poder guardar esa documentación. Hoy en día estamos en una era digital donde toda la información está en la nube. ¿Dónde creen que se ven ustedes todas las miles de fotos que toman con su celular, ¿no? Están en una nube. Entonces, si por A o B el celular se me pierde, mis fotos no, porque ya han sido subidas a la nube. ¿Vieron entonces esa versatilidad, esa propuesta de poder guardar información así la física ya ha desaparecido? Bastante interesante, ¿verdad? La toma de decisiones informada, los datos, los documentos archivados proporcionan información y actúan en este caso en caso de que la esencia para la toma de decisiones va a ser fundamental y está fundamentada. Quiero que me presten atención a esta línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo que yo la realicé referida justamente al tema de la valorización documental y de la organización. Miren, nosotros vamos a poder observar que, por ejemplo, en la resolución, con la resolución jefatura 1173-1985, con directiva número 486, se crea el programa de control de documentos, o más conocido como el PCD, que hoy en día también es tratado, ¿ok? Sin embargo, ha sido modificado. ¿Cómo? En este caso, con la Directiva 08-2019 se elabora el PCD de las entidades públicas, ¿ok? Esto se aprueba en el año 2019. Si nosotros sacamos nuestro cálculo, después de casi más de 10 años, tal vez 14 años. Sin embargo, esta también se deja sin efecto porque se aprueba la Directiva 12, que habla sobre la norma de valoración documental, ¿ok? Adicional a eso, tenemos la Directiva número 2, que habla sobre las normas para la transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas, y la Directiva 01-2023, que es una de las más modernas, ¿ok? Que establece la norma de administración de archivos en las entidades públicas. Entonces, dentro de un punto interesante, cuando hablamos nosotros sobre el tema de la archivística, ya hemos visto cuál es la importancia.
¿Cuál es la importancia? El tema del espacio. ¿Cuál es la importancia? El tema de mantener la documentación, así la física haya desaparecido, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos canales que podríamos utilizar perfectamente. Miren, hasta antes de pandemia yo les aseguro que nosotros no le habíamos tocado mucho interés al tema de contar con una computadora, con un internet en la casa, etcétera, porque decía que todo lo podíamos manejar en el trabajo. Sin embargo, esta pandemia que trajo consigo el tema, aparte el tema del alejamiento, tema de que ya no pudieses asistir a tu trabajo, ¿no? Nos obligó a formar parte de todo esto, incluido de herramientas. Hoy en día nos estamos reuniendo en esta capacitación gracias a una de esas herramientas que es el Zoom, por ejemplo. Entonces, definitivamente la parte tecnológica ha traído bastantes novedades buenas, ¿no? Que nosotros tenemos que, en este caso, aprovechar, ¿ok? Bien, hasta ahí. No sé si es que antes de ingresar a este tema hay alguna pregunta o alguna duda, por favor. No sé, con toda confianza, ¿sí? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Ok, bien, vamos a continuar entonces. Vuelvo, ay, perdónenme. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. Entonces, nos quedamos acá. Vamos a ir con lo que corresponde a la administración de un archivo, ¿ok? Empecemos con lo básico. ¿Qué es un archivo? Un archivo es un conjunto organizado de documentos archivísticos producidos por una persona natural o jurídica, entidad pública o privada en el ejercicio de sus funciones, respetando su procedencia y orden original, para servir como testimonio, como información, como fuente de la historia, como investigación, independientemente del soporte, el espacio o el lugar donde se resguarden. También puede ser entendida en su dimensión institucional como una unidad de organización o funcional que administra documentos archivísticos y brinda acceso, un servicio de acceso. Aunque ustedes no lo crean, me gustaría que revisen en el Google, ya. Yo el año pasado, que fue cuando empecé con este tema de las capacitaciones y la especialización en temas archivísticos, encontré algo bastante interesante dentro del Internet. Hoy en día existen empresas privadas que se dedican únicamente al tema de organizar archivos. Ya, lógicamente cobran por este servicio, pero te ofrecen todo un paquete completo que incluye desde que yo te recojo la información hasta yo te creo todo ya, todo tu nube de información archivística digitalizada, imagínense, ¿no? Entonces, efectivamente, vemos un nuevo mercado, por una parte, para el sector económico, y por otro también de que la organización está mejorando. ¿Y qué es un documento archivístico? Porque recordemos que hace rato hemos dicho que un archivo es un conjunto de estos documentos. Un documento archivístico es un documento producido, que puede ser recibido o emitido, en el ejercicio de una función, un procedimiento, actividad, tarea o acción de una persona natural, de una institución pública, de una institución privada, que contiene información de cualquier fecha, forma, soporte físico y cualquier otro que genere como resultado el avance tecnológico, entendiéndose también como un documento de archivo. ¿Y qué es un proceso archivístico? Que justamente es el que nos va a llevar a que este documento pase a ser un archivo. Va a ser una secuencia de operaciones y actividades que se relacionan o interactúan de forma mecánica e intelectual. Permiten el adecuado tratamiento de documentos archivísticos, así como la elaboración de documentos o de instrumentos archivísticos a ser utilizados a lo largo de la cicla vital de los documentos archivísticos de manera confiable, en atención a los principios y fines, en este caso, del Sistema Nacional de Archivos, ¿ok? O también conocido como el SNA. Ahora, miren, algo interesante. Según un estudio realizado por IDC, ¿ya? Las compañías pueden perder hasta el 20% de su productividad simplemente por la ineficiente gestión de archivos. Eso equivale a una pérdida de ingresos potenciales de hasta $21.000 por trabajador al año. Imagínense. Además de eso, se debe de imaginar tener una relación importante. A ver, imagínense que están en una reunión importante con un cliente, con un colaborador solo para darte cuenta que has perdido que puedes encontrar un archivo importante. ¿Cómo afectaría eso a tu negocio, a tu reputación y a la relación de tus clientes o colaboradores? ¿Se imaginan de que ustedes trabajen con lo que es diseño y lamentablemente este diseño pues se pierda? ¿Cómo quedarían ustedes?
Pero ¿qué sucede si yo tenía un soporte? Un ejemplo, tomo una foto de algún diseño interesante en mi celular y la guardo, sin embargo, un día por error puse vaciar carpeta y bueno, eliminé todas mis fotografías. ¿Qué caos voy a poder crear, no? Pero ¿qué sucede si yo previo a esto dije, uy, no, no voy a hacer que algo ocurra y mejor me lo envío a mi correo electrónico? Entonces, lo tengo en mi correo. Ese día de la reunión yo voy y presento mi celular y me dicen no hay nada, pero tengo como soporte el correo. De la misma forma va a funcionar un archivo. Va a ser un soporte para una mejor organización de la parte documental de una empresa o de una entidad. Bueno, aquí les he dejado justamente el link donde salen esas estadísticas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de administrar un archivo? En primer lugar, conocer sistemas o métodos de clasificación que permitan al profesional registrar los distintos documentos que se manejan dentro de las entidades o las empresas, además de conocer las normas esenciales para el mantenimiento de los mismos. En este caso, nosotros para el tema de organización, o mejor dicho, de la administración de un archivo, vamos a considerar de que, siendo que es un conjunto de principios, de métodos o de procesos, procedimientos y funciones para gerenciar archivos con el objetivo de lograr su eficiente organización, preservación y servicio y el idóneo funcionamiento del sistema institucional de estos archivos. Ya sea que trabajes con diversos tipos de documentos como cartas, informes, actas, actos resolutivos, facturas, comprobantes de pago, contratos de trabajo, la gestión de archivos es vital para poder mantener tu información ordenada y acceder fácilmente a ella. Ahora, si bien la administración es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, como se los demostré en la clase anterior, porque hablamos un poquito de la historia, en la era digital que es la actual, se ha vuelto aún más importante. Y es que hoy se genera y se intercambian enormes cantidades de información diariamente entre diversas áreas. Por tanto, la administración de archivos es vital para poder mantener y aumentar la eficiencia, productividad y colaboración entre diferentes equipos de una empresa o de una entidad. Interesante, ¿no? Es importante señalar también que la administración de un archivo es el proceso por el cual se organiza y se clasifica toda información empresarial, ya sea en forma de documentos físicos o documentos electrónicos. La información empresarial recoge todos los datos, procesos y recursos que la organización ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un activo intangible de gran valor para el equipo, ya que permite recoger todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años. ¿Cuáles son las funciones de esta administración de archivos? En primer lugar, la de identificar y localizar un archivo, controlar el acceso de varios usuarios a estos archivos, pero ojo con algo, la seguridad definitivamente va a ser importante. Nosotros no podríamos dejar esta administración en manos de cualquiera. Por eso también vamos a bloquear el uso de los archivos, ubicar los archivos en bloques libres, administrar un espacio libre, permitir la transferencia de datos de unos usuarios a otros y facilitar a los usuarios la posibilidad de estructurar los archivos de la manera más efectiva. Es decir, yo te estoy dando como titular de la entidad la posibilidad de que tú puedas organizar de mejor manera esta documentación. Ahora, es importante también señalar que dentro de los antecedentes tenemos, por ejemplo, em, el tema que corresponde a las normas archivísticas de la Dirección Regional de Políticas Archivísticas. ¿Por qué? Porque miren, en el año 2023, esta norma que estableció publicar un proyecto de directiva denominado la norma de administración de las entidades públicas. Un proyecto de directiva. ¿Saben por qué esto es importante? Porque lo que hizo esta normativa fue publicar el proyecto y que éste esté sujeto a diferentes cambios, observaciones, sugerencias por parte de todo el personal a nivel nacional. Hoy esto es una práctica que se realiza con muchas normativas, en realidad, no solamente con esta, ¿ok? ¿Qué se hace? Le dicen, ¿sabes qué, usuario? Hagamos algo. Yo voy a publicar un proyecto de ley, un proyecto de reglamento, y tú lo que vas a hacer es, lo vas a evaluar, Natalia, y te vas a dar cuenta si lo puedes acoplar o lo vas a poder implementar en tu trabajo. No, pero ¿sabes qué? Yo pienso que le falta esto. Perfecto. Es el momento exacto para que tú puedas darnos esta propuesta. Entonces, se abrió, en este caso, a toda la ciudadanía, ya un plazo de 15 días, para que las personas interesadas pudiesen hacer sus observaciones, sugerencias, molestias, quejas, qué sé yo, respecto a este proyecto.
Lo consideramos importante, sí, porque ya estamos viendo de alguna forma que se está reforzando la participación de otras personas, ¿no? Que no necesariamente trabajan en el Archivo General de la Nación, pero sí lo hacen en entidades donde las van a aplicar. Entonces, de alguna manera, sí les interesa que esto sea, pues, de acuerdo a lo que la norma señala o de acuerdo a la realidad. Justamente cuando hablamos nosotros de la base legal, tenemos a la resolución jefatural número 107/2023, que es la denominada norma de administración de archivos en las entidades públicas, que fue la que se aprobó, ¿ok? Y deja sin efecto la norma anterior, pues del año 2019. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes en esta normativa? En primer lugar, como todo es el objetivo, que es el de disponer los lineamientos para la administración de archivos que permitan una implementación, funcionamiento y desarrollo del sistema institucional de archivos en las entidades públicas, además de cumplir con la finalidad de establecer la integración, la composición, las responsabilidades, procesos, procedimientos, instrumentos y funciones del sistema institucional de archivos en las entidades públicas de forma idónea y que contribuyen a la planificación, a la producción, al tratamiento, a la custodia, conservación y acceso a los documentos archivísticos en beneficio de los ciudadanos y del Estado, en el marco del Sistema Nacional de Archivos. Además de esos, señala que la entidad debe contar con un archivo central en los recursos necesarios para realizar sus actividades en el marco de la normativa archivística vigente. Las entidades públicas de mayor complejidad organizacional que cuenten con órganos desconcentrados deben contar por cada uno de ellos con una OAAD, que es un órgano de administración de archivos desconcentrados, que va a ser el responsable justamente de gestionar la documentación y la archivística siendo dependiente de la respectiva máxima autoridad administradora desconcentrada. Estos órganos desconcentrados deben contar con un archivo desconcentrado de los recursos necesarios para realizar sus actividades. No se preocupen porque ahorita les enseño en un gráfico mucho mejor este tema, van a entenderlo súper rápido. Las entidades públicas que cuenten con entidades o comunidades operativas desconcentradas, como gerencias, oficinas zonales, entre otros, a nivel nacional, sin autonomía administrativa y económica, y que son dependientes de la sede central, son dirigidas por el archivo central de la institución que planifique y gestiona los procesos y procedimientos archivísticos. Y también va a tratar un poco de la eliminación, la transferencia y otros, en coordinación con los archivos regionales correspondientes. ¿Ok? Miren. En este cuadro se detalla gran parte del trabajo que realizan justamente el sistema institucional de archivos, ¿no? Como podemos observar en una primera línea, tenemos aquí a lo que corresponde en este caso, a la infraestructura y al equipamiento, ¿ya? Pero previo a eso, permítanme cambiar de puntero. Nos encontramos aquí. Todos los que están en cuadritos anaranjados son subsistemas, ¿ya? Entonces, dentro del patrimonio archivístico tenemos a los documentos archivísticos y a la información y datos, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar por toda esta clasificación? Dentro de esta estructura vamos a tener que considerar un rol directivo que es el órgano de administración de archivos, donde vamos a enfocarnos en políticas de gestión, planificación archivística, modelo de gestión y normas y programas que nos van a permitir organizarnos de una mejor manera, ¿no? Además de eso, vamos a tener procesos archivísticos, que son la organización, la descripción, la valoración y el servicio. Estos instrumentos archivísticos vamos a pasarlos a ser el archivo de gestión, al archivo periférico y el archivo central o desconcentrado, ¿ok? Entonces podemos observar que hay una secuencia: archivo de gestión, archivo periférico y el archivo central o archivo desconcentrado. Lógicamente, para poder encontrar estos instrumentos archivísticos, hemos tenido que pasar por un proceso de gestión documental, ¿no? En donde vamos a poder verificar que el nivel de producción, la clasificación, un control de acceso, un almacenamiento, un uso y una disposición final de toda esta documentación, ¿ok? Y luego vamos a continuar, pues en este caso, con el patrimonio cultural archivístico de la misma manera que lo vamos a hacer con documentos archivísticos que están siendo conservados o preservados a largo plazo. ¿Qué quiere decir a largo plazo? Que estos incluyen todo un proyecto para poder planificar, que no se pierdan, que no se extravíen, que no se deterioren antes de que pasen a la parte digital. ¿Tenemos tipos de archivos? Sí. Vamos a empezar desde el más pequeñito hacia el más grande. En primer lugar, el archivo de gestión, que se encuentra ubicado en las unidades de organización y unidades funcionales de la entidad pública. Custodia los documentos archivísticos en el proceso de tramitación o que conforme a su periodo de retención son objetos de consulta y de uso. Ejemplos. ¿Ustedes trabajan actualmente para alguna entidad pública?
Si es que es así, cualquiera de los que esté presentes me gustaría que me escriba en el chat en qué entidad trabaja, ¿ok? Para poder ubicarnos. Pero vamos a hacer de cuenta que yo trabajo en la oficina de Secretaría General, ¿ya? Entonces, mi archivo de gestión van a venir a ser todos los documentos que yo he recibido durante el presente año o el año anterior y que actualmente se encuentran en trámite, ¿ok? Luego pasamos al archivo periférico. ¿Qué es el archivo periférico? Es el archivo técnico o especializado que depende de una unidad de información, de organización o unidad funcional de la entidad pública, custodia los documentos archivísticos transferidos por los archivos de gestión, que conforme a su periodo de retención mantiene su vigencia para tramitación, consultas y utilización. Se encuentra en coordinación con el archivo de gestión y el archivo central. Está en el medio de ambos, ¿no? Este archivo, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que dentro del área de Secretaría General hay un archivo periférico de todas las áreas involucradas a esta gerencia, ¿ya? Y que van a poder guardar información. Yo les cuento un temita. Donde yo laboro, por ejemplo, hay un área que se encarga de aprobar los proyectos de inversión y estos pasan al archivo periférico con el expediente para que se queden ahí. Una, para un tema de ya controlar esa información y tenerla ahí guardada, ¿no? O segundo, en cualquier momento podríamos recurrir, sacar la información para sacar algunas copias o algo, pero eso de alguna manera todavía sigue en movimiento. Y por último tenemos el archivo central, que depende funcional y orgánicamente de la OAA. ¿Qué es la OAA? En este caso, ¿no? El órgano encargado de la administración de archivos de la entidad pública. Custodia los documentos archivísticos que han sido transferidos por los archivos de gestión y de corresponder por los archivos periféricos una vez concluido el trámite y cumplido el periodo de retención establecido, conservando los documentos archivísticos producidos por la entidad pública. Entonces, este es un archivo mucho más grande, ¿no es cierto? Donde vamos a hacer llegar justamente otro tipo de documentación. Además de eso, tenemos dos archivos más. El archivo desconcentrado, que es aquel archivo que depende funcional y orgánicamente del órgano de administración de archivo documental de la entidad pública, custodia los documentos archivísticos que han sido transferidos por el archivo de gestión y de corresponder por los archivos periféricos una vez que se haya concluido la tramitación y concluido el periodo de retención restablecido, concentrando los documentos archivísticos producidos en el órgano desconcentrado de la entidad pública. Y el archivo histórico, que depende funcional y orgánicamente de la OAA, que es el órgano administrador de archivos de la entidad pública, custodia los documentos archivísticos que son transferidos por el archivo central o archivo desconcentrado de corresponder. En este caso, ¿no? Una vez que se haya evaluado que existe la presunción legal para que hayan, en este caso, sido declarados como patrimonio cultural de la nación. ¿Y a qué se refiere esto? A que en el sentido de que hay documentación que va a ser muy valiosa para la entidad, como les decía. Nosotros no podemos ni siquiera tener idea de cuán valioso podría ser una documentación para alguna entidad. Y sobre todo hablas de antecedentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, mucho de las cosas importantes que se han descubierto se han hecho porque se consideraba pues un tema de un archivo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos el periodo del incanato, siempre nos preguntamos cómo es que ellos podían tal vez haber construido, en este caso, en lugares como por ejemplo Machu Picchu o muchos donde se desarrollaron culturas y hasta ahora queda en la duda de cómo hacían para tal vez cargar esas piedras gigantes, ¿no? Sin embargo, a lo largo del tiempo se han ido descubriendo algunas técnicas que se podían utilizar en esos tiempos y que de alguna manera se están pues nuevamente tomando, ¿no? Con la finalidad de poder lograr tal vez copiarlo o mejorar el sistema que ellos manejaban. Entonces, de alguna manera, esa información es de índole cultural, pues, pero es un patrimonio porque resulta algo muy importante para nosotros como, como parte de la historia, ¿no? Tenemos tres tipos de archivos. Miren, por ejemplo, este es el archivo tipo A, en el cual tenemos los documentos archivísticos que pueden estar llegando, por ejemplo, solicitudes, etcétera, y pasan a un archivo de gestión, que es el que nosotros vamos a manejar en el presente año, y se van a dirigir directamente al archivo central porque ya no hay nada más que hacer por ellos. Además de eso, tenemos el modelo tipo B, donde tenemos que un documento archivístico pasa a un archivo de gestión, luego un archivo periférico, posteriormente a un archivo central, que este es el tipo más utilizado. Y por último, el C, ¿no? Que tenemos en el cual tenemos a los archivos, documentos archivísticos que pasan a un archivo de gestión, también pasan a un periférico, pero en este caso ya no pasan a un archivo central, sino al archivo desconcentrado. Solo si se encuentra implementada en las respectivas unidades de organización o unidades funcionales del órgano desconcentrado. ¿Por qué?
porque no necesariamente todas las áreas tienen un archivo periférico. Ah, profesora, sí, pues yo estoy en Secretaría General y no hay. Puede ser, efectivamente. La ley no te obliga a que tengas un archivo periférico. Tú puedes manejarlo según cualquiera de estos tres tipos que más se asemeje a la organización de tu entidad, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda por parte de los participantes, por favor? A ver, veo a los que están conectados, pero no vemos todavía ninguna participación. Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Recuerden que si alguno de ustedes quiere obtener el material y la certificación, solamente tiene que darle clic al link que está adjuntado en el chat, ¿ok? ¿No hay ninguna pregunta o duda entonces? Para poder continuar. Listo, seguimos entonces. Con toda confianza, por favor, si tienen alguna pregunta, no hay problema, pueden activar su micrófono, ya, pero después de que terminemos el bloque, o la otra opción, con toda confianza, le escriben por favor a través del chat, que yo estoy atenta y apenas la vea, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces vamos con lo que corresponde a la... Uy, no me quiere hacer caso el mouse. Ya. Vamos con lo que corresponde a la organización de documentos archivísticos, ¿ok? Miren, esta imagen yo la he tomado de la doctora Liz Magali Agapito Ulloa, quien es también pues una capa en este tema de la archivística, ¿ok? Bueno, del trámite documentario. Y dentro de una exposición que ella hacía, hizo me parece que un mapa mental bastante interesante, ¿no? Ella pone que desde el momento en que nosotros tenemos la recepción de la documentación, es cuando le vamos a dar vida a este documento. Luego de esto, este documento, una vez que ya sea atendido, ¿ok? Va a tener que pasar por una etapa de preparación antes de poder digitalizarlo. ¿A qué se refiere en esa etapa de preparación? En la cual, si tu documento tenía grapas, pues le sacarás las grapas. Si tu documento tenía un fastener, pues le sacarás el fastener. Si tu documento tendría un anillado, le sacarás el anillado. Para que luego pasemos a la etapa de digitalización, que es en la cual, que como su nombre lo dice, ya este documento lo vamos a volver digital, ¿no? Es decir, lo vamos a escanear dentro de lo que la ley señala y lo vamos a archivar. Luego de esto, se procede a una reintegración de la documentación, a una indexación y asociación de imágenes, que es el tema del escáner, ¿ok? A un control de calidad por parte del proveedor, a un control de calidad por parte del cliente y se entrega la documentación. Y utilizo una frase que dice, si no lo mides, no lo controlas, si no lo controlas, no lo mejoras. ¿A qué se refiere este proceso? Al de, lógicamente, poder digitalizar de una manera completa información. Como yo les decía, esto mismo hoy en día lo realizan empresas de manera particular. Es decir, tú puedes contratar una empresa para que esta empresa se encargue de llevar a cabo todo este proceso y te entregue la documentación ya listísima solo para colocarla en tu archivo, ¿no? Con un espacio en la nube y todo, donde la documentación, lógicamente, ya se encuentra digitalizada. Bastante interesante la propuesta que en este caso, ¿no? Se ha creado por parte del Estado, pero considero yo que más que nada la parte importante radica en que nos está permitiendo, pues, organizarnos de una mejor manera, ¿no? ¿Ok? Vamos a seguir. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué es un inventario documental, no? Un inventario documental es un registro que sirve para poder indicar la cantidad de expedientes que existen en un archivo y tiene como principal utilidad el poder experimentar correctamente los documentos nuevos de cada unidad documental, ¿ok? Un inventario documental, en este caso, es un registro que sirve para poder indicar la cantidad de los expedientes que existen en un archivo, ¿no? El poder experimentar correctamente los documentos existentes de cada unidad documental. Dentro de un contenido de inventarios de archivos, nosotros vamos a tener, en primer lugar, que indicar el nombre de la entidad, ¿no? Lógicamente, ¿no? Indicar el nombre de la organización, el nombre de la autoridad, el representante de la autoridad de la unidad de organización, el nombre del responsable de la elaboración del inventario, ¿ok? Anotar un número secuencial según la primera remisión de documentos realizada anualmente por la unidad de organización del archivo central, anotar el año en que se realiza el inventario, anotar la cantidad de todas las unidades del archivamiento a transferirse, la serie o series documentales que conforman las unidades de archivamiento e indicar la fecha más antigua y más reciente en cada una de las series. Miren, a mí me encantaría que cuando ustedes tengan tiempo, para mí una de las entidades que ha avanzado mucho en el tema de archivística y que se encuentra en lo que corresponde a sus documentos de gestión bastante actualizado es el Gobierno Regional del Callao.
¿ya? Yo he visto que ellos tienen, permítame un momento, por favor. Disculpen, estaba comiendo mesilla. Ellos tienen una directiva, en este caso, que establece justamente el tema de todo el proceso correcto que se debe seguir para el tema del archivo de la documentación, ¿no? No solamente habla de la parte de valorización, sino, por ejemplo, habla del paso a paso que se tiene que seguir para poder llevar a cabo un correcto archivamiento de la información, el tema de la digitalización, ¿no? Es un paso a paso. Hoy vamos a verlo, más adelante inclusive yo les voy a enseñar un poquito, pero si tienen por ahí un tiempito para revisarlo, es un muy buen ejemplo a seguir del Gobierno Regional del Callao. Ahora, además de esto, nosotros tenemos que considerar que vamos a dejar un espacio para el uso del archivo central, donde vamos a indicar el lugar donde se encuentra archivada la unidad de archivamiento y el número de estantes. Vamos a anotar observaciones o informaciones complementarias necesarias para mejorar la comprensión de los documentos, indicar el lugar y la fecha de recepción, la firma de la autoridad que entrega los documentos, indicar el lugar y la fecha de recepción de los documentos y la firma digital de la autoridad que va a recibir estos documentos, ¿no? Para poder organizarnos mucho mejor. Ahora, es importante que todas las entidades tengan en este caso un PCD, que es también llamado un programa de control de documentos archivísticos, o también conocido como un PSDA, ¿ok? Este es un documento de gestión archivística que determina las agrupaciones documentales, fondo, sección y serie, y establece los valores y periodos de retención de cada una de estas series documentales del archivo de gestión. Está conformado por una ficha de series documentales y una tabla de retención de documentos archivísticos. Y lógicamente, estos se van a basar en series documentales, que es el conjunto que poseen características comunes producidos por una utilización de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones, regulada por una norma jurídica o procedimiento y que por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a seccionar la documentación. Yo les digo algo, en el tema de digitalización, por ejemplo, nosotros no hablamos de series documentales, sino que hablamos de metadatos. Los metadatos justamente son una clasificación sobre la clasificación, que nos va a permitir a nosotros separar en carpetas la documentación de acuerdo al tipo de documentación. Entonces, esto va a generar que nosotros nos organicemos mucho mejor. Antes de continuar, yo quisiera compartir con ustedes este video, ¿ok? A ver, permítame un ratito, por favor. Voy a tratar de abrirlo aquí. A ver, un momento, por favor. Voy a dejar de compartir para poder colocar el video, que todos lo podamos escuchar. Sí, un momento. Es un video cortito, por si acaso. Ok. Deme un minuto, por favor, para poderlo. Ya. A ver, voy a poner compartir. Mm, Ya, voy a poner compartir sonido. Ahora sí. Esperemos que podamos escuchar. Darles una noticia. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se logra escuchar? Ok, voy a compartir con ustedes. Darles una noticia importante que hemos logrado aprobar el programa de control de documentos que permite a los archivos de gestión saber cuántas series documentales genera cada uno de ellos. Asimismo, de estas series documentales, cuáles son de valor permanente y cuáles son de valor temporal. Y no solamente ello, sino también esta herramienta permite a los trabajadores de cada uno de estos archivos poder realizar las transferencias de acuerdo a un cronograma cuando estas series documentales ya cumplió su plazo de retención en ese nivel de archivo. Este documento permite en esencia que nuestros archivos de gestión estén bien organizados, sepan las fechas de transferencia,
y a este archivo central también esté preparado para recibir. Es importante este programa de control de documentos porque el Archivo General de la Nación, como ente rector del sistema, necesita ser el ejemplo para que todas las instituciones públicas de nuestro país también puedan elaborar el suyo. Es un trabajo laborioso, sí, pero si todos nos comprometemos, podemos lograrlo en bien de nuestro acervo documentario, del patrimonio documental que se encuentra en todos los archivos de las instituciones públicas. Es decir, esta herramienta permite al Archivo General de la Nación ponerse a la vanguardia y como líder del Sistema Nacional de Archivos, dar el ejemplo para todas las instituciones de nuestro país. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Bien, si nosotros nos damos cuenta, la función que el Archivo General de la Nación viene cumpliendo resulta bastante importante. Como les decía, en los últimos años hemos visto bastante dinamismo por parte de ellos porque en realidad se han emitido bastantes normas o directivas, ¿ya? Que son manuales porque en realidad son bastante claras, ¿ya? Dan el paso a paso que debemos de seguir. Están de alguna manera hasta ciertamente amigables la página porque hoy en día podemos encontrar información basada pues en el tema de los archivos que tal vez antes no teníamos, inclusive se están enfocando también bastante en el tema de la capacitación a los servidores que elaboran pues en las entidades en las diferentes áreas del archivo. Miren, es increíble que hoy en día hablemos de que las universidades tengan maestrías o especializaciones en archivística, algo que antes no se veía. Y sobre todo, la parte bastante interesante, ya que me parece a mí, es el tema de que yo he visto que las entidades últimamente están invirtiendo bastante en lo que es el archivo. Particularmente, yo se los comenté creo que en la clase anterior, en la región donde yo vivo están implementando un archivo regional, no solamente la parte de infraestructura, sino que incluye pues toda una serie de programas que nos van a permitir a nosotros digitalizar, contar con equipos correctos que pueda de alguna manera organizar mucho mejor esta documentación. Entonces, esto se está replicando a nivel nacional. Entonces, hemos visto de que las diferentes instituciones están tomándole ya importancia, ¿no? Están valorando en sí el tema de los archivos dentro de cada una de las regiones. Entonces, yo por eso creo que el Archivo General de la Nación con mayor fuerza, ¿no? Entonces, tiene mucho interés en que vayamos capacitándonos. El tema de la archivística son temas en realidad bastante jóvenes, ¿ya? Bastante nuevos, pero que traen consigo también una serie de cosas interesantes, pues, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos una norma técnica de la cual yo les voy a hablar en un momento, que es una norma que no es de ahora, es de hace muchos años. Sin embargo, es la que venimos aplicando para el tema de la digitalización. Ahora vamos a tocar un poquito el tema de la descripción archivística. En realidad, un proceso archivístico que se orienta a representar en forma objetiva y estructurada la información contenida en cada pieza o en cada agrupación documental para su localización, accesibilidad, recuperación y control, se aplica con documentos archivísticos que previamente deben estar identificados y organizados independientemente del medio del soporte que nosotros vamos a querer utilizar. En este caso, nosotros vamos a poder analizar y determinar características internas y externas de los documentos archivísticos para una identificación, localización y contextualización de la información con el propósito de garantizar la accesibilidad, recuperación, comprensión, control y usabilidad de su contenido. Hace rato en el video les hablaban justamente sobre este plan o este programa de descripción archivística que es aprobado mediante una resolución de la más alta autoridad. Su implementación es gradual y comprende divisiones de fondo, como por ejemplo el fondo, la sección, la serie, ¿no? Y la pieza documental y los documentos de descripción como guías, inventarios y catálogos, así como lineamientos de acción o instrumentos de uso. Todos los archivos del sistema, en este caso de archivos, cuentan con un mínimo de inventario de los documentos archivísticos que custodian. Si la entidad produce y gestiona documentos archivísticos digitales, debe aprobar un esquema institucional de metadatos, que era lo que hace rato yo les hablaba, ¿no? El tema de los metadatos son la clasificación sobre la clasificación. Es decir, yo voy a crear carpetitas en las cuales voy a ir enlazando información, pero de manera seccionada. La justificación a este programa de descripción archivística del Archivo Central General de la Nación es un documento de gestión elaborado en el marco de la Directiva 11/2019, que es la norma para la descripción archivística de la entidad pública.
Este documento de gestión, en este caso, planifica, aprueba y evalúa la actividad, los elementos y los instrumentos de la descripción archivística. ¿Por qué es importante? Porque teniendo los conceptos referenciados en esta norma, es preciso indicar que el instrumento de descripción documental que utilizaremos serán los inventarios, porque nos va a permitir registrar la información de las series documentales por cada órgano del Archivo General de la Nación. Y se va a identificar la existencia de documentos, estados de conservación, orden, secuencia, ubicación topográfica, fechas extremas y metros lineales. Ustedes se han dado cuenta que en el Archivo de la Nación hay algunos documentos que incluso se encuentran en urnas, no en cajas. ¿Saben por qué? Porque urnas son como unos cuadrados, en este caso de vidrio, completamente cerrados, para evitar el contacto con el polvo, para evitar que alguien los manipule fácilmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente por un tema de tiempo, de material, esto podría pues deshacerse, malograrse, ¿no? De alguna forma y no es lo que se quiere, sino es mantener estos documentos. Dentro del objetivo de esta norma, también figura de que se debe establecer instrumentos y elementos de descripción archivística con el objetivo de facilitar el acceso, la recuperación y el control de información contenida en los documentos archivísticos del Archivo Central. Este periodo de vigencia del programa de descripción archivística es de un año a partir de la aprobación del instrumento, ¿ok? Posteriormente se evalúa su actualización o su modificación. Dentro de los elementos de descripción del mismo tenemos que se han elaborado como referencia la Directiva 11, la norma para la descripción archivística, y en ese sentido se pasa a detallar instrumentos a utilizar en el Archivo Central y el Archivo General de la Nación, además del inventario de registros para su manejo de los archivos de gestión en unidades de organización y facilitar así el proceso de transferencia de los documentos. Miren, este es el programa de descripción archivística del Archivo Central de la Nación. Ya, esta es la carátula. Yo aquí les he agregado un link donde vamos a entrar justamente para poder revisar un poquito más sobre este programa, ¿ok? Pueden ustedes ingresar. Recuerden de que si ustedes se han matriculado al curso, tienen el acceso total al material. Vamos a poder observar que esto ha sido recientemente aprobado en el año 2024. Básicamente cuenta con datos generales como por ejemplo las fechas extremas del fondo documental, ¿no? Miren, aquí habla de documentos del año 1919 hasta el año 2020. Señala que justamente la justificación de este programa, que es algo que tiene que darse en cada uno de estos programas de descripción archivística, es la de poder ejecutar, ¿no? La norma aprobada, pero teniendo conceptos referenciados de la norma, ¿no? Teniendo en consideración que la descripción que utilizaremos serán los inventarios, ¿no? El objetivo, quiénes son los elementos de descripción, y aquí menciono los tipos de inventario que vamos a manejar. Un inventario general, que es el instrumento utilizado por el archivo central. Hablamos de un instrumento, de un inventario analítico, que es el instrumento de descripción que brinda información a cada unidad o pieza documental, simple o compuesta. Tenemos además el inventario de transferencias, que es un instrumento archivístico que describe detalladamente los datos de la documentación a transferir en el archivo central, ¿no? Y un inventario de eliminación, que es un instrumento que contiene la relación de los documentos que se proyectan a eliminar y que han sido aprobados por cada oficina productora. La eliminación de documentos se realizará cuando hayan perdido completamente su valor y su utilidad administrativa, de acuerdo a la norma vigente, ¿no? Donde vamos a considerar campos. Es importante, ¿por qué? Porque aquí sí estamos hablando de eliminación: nombre de la entidad, unidad de organización, dirección del archivo, número de orden, serie documental, fechas extremas, cantidad de sacos por serie documental, observaciones, etcétera. Y bueno, aparte habla de los anexos, que como ustedes van a poder observar, pues sale cómo es que se tiene que ir trabajando este tema de los inventarios. ¿Ok? Ahí están los 4 modelos de los inventarios antes mencionados. ¿Ok? Ok. Un poquito. Listo. Y ahora vamos a ir con la valoración documental, que también es uno de los temas bastante importantes. Miren, Ricardo Carter, que es el asociado del área de Derecho Laboral y Seguridad, dice lo siguiente: los documentos archivísticos en soporte papel deben ser claramente identificados. En concreto, debemos saber qué tipo de instrumentos son los que tenemos, ya sea por su antigüedad, por la unidad orgánica que produjo o su ubicación actual. No podremos iniciar un proyecto de digitalización si previamente no conocemos detalladamente nuestra fuente archivística a través de un diagnóstico. Existen técnicas y procedimientos archivísticos que nos ayudan con esta tarea. En primer lugar,
quisiera yo empezar. Esta noticia no es tan reciente, pero creo que no tiene más de 3 meses. Miren, salió que la SUNARP convertirá 8.5 millones de títulos archivados en microformas con valor legal para el uso del ciudadano. Es decir, que van a digitalizar cerca de 146 millones de imágenes. Esta es una noticia que ahí está el link para que ustedes lo puedan verificar, donde podemos observar que muchas entidades ya han optado por el tema de la digitalización a través de la valoración documental. ¿Qué es la valoración documental? Miren. La valoración documental es un procedimiento archivístico que consiste en identificar y establecer el valor y el periodo de retención de toda serie documental en el programa de control de documentos archivísticos. La valoración permite seleccionar aquellos documentos archivísticos que por importancia, jerarquía, ameriten conservarse adecuadamente en cada archivo. Es decir, yo lo que voy a hacer es que voy a seccionar y decir, esta documentación es muy importante poder digitalizarla porque me va a servir para tal, 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 tal. Y así sucesivamente con toda la información que cuente la entidad. Perdonen un momentito, tenemos un poco de... Ok, vamos a tratar de continuar. Además de eso, solo se valoran documentos archivísticos organizados, que son clasificados, ordenados y signados. Se requiere de un conocimiento profundo del contexto de producción de las series documentales y se aplica a todos los documentos archivísticos independientemente de su medio de su soporte. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es poder clasificar esta información, darle valor legal. ¿A qué nos referimos con darle valor legal? Decir, oye, esta documentación sí es importante que yo la digitalice, ¿no? Que yo la guarde, que yo la archive de manera correcta. Hay documentación que definitivamente nosotros decimos, uy, ya se puede perder, pero esta no, tiene un valor legal. No sé si ustedes recuerdan, pero en el video que acabamos de ver del Archivo General, ellos hablaban, ¿no? Valorar la documentación si es de manera temporal o de manera permanente. ¿Cuánta importancia va a tener un documento? Tal vez sea importante para este año, pero el próximo yo ya lo puedo archivar por completo o pasarlo a otro tipo de archivo, ¿sí o no? Cuando nosotros lógicamente hablamos de valor legal, vamos a decir que vamos a tener que utilizar el término digitalizar con valor legal. ¿Y a qué se refiere ese término justamente relacionado con la noticia que hemos visto de la SUNAR? Optar por la digitalización de documentos, pero con valor legal es clave. De conformidad a lo señalado en el Decreto Legislativo 681, digitalizar los documentos con valor legal nos da una seguridad de contar con archivos digitales de aquellos papeles que nos quitaban espacio físico y demandaban recursos. Todo ello con un valor original. Con ello reducimos nuestros costos de almacenamiento de documentos, pues de lo que guardábamos en decenas de cajas, ahora nos podríamos tener en un disco duro, simplificando nuestros trámites administrativos y reduciendo las contingencias durante las intervenciones. Además de eso, digitalizar con valor legal nos permite tener toda la documentación generada por nuestra organización en forma inmediata, siendo de utilidad el principio de equivalencia documental, que consiste en darle al documento digitalizado el valor que tenía el documento en soporte de papel. Solo digitalizando con valor legal, es decir, cumpliendo con todos los requisitos antes señalados, podremos eliminar todos nuestros papeles y guardarlos de forma segura en un CD, en un Blu-ray, en un disco duro, en un servidor, en un USB, en lo que sea. Los beneficios son muchos, pero hagámoslo con cuidado porque siempre asesorándonos debidamente con un previo diagnóstico situacional de nuestros archivos físicos para obtener mejores soluciones frente a propios problemas que presenta la organización documental, en este caso digital. ¿Ok? Y aquí es donde justamente les quería dar a conocer la tan famosa norma técnica NTP 392032. Esta es una norma técnica que fue aprobada por el INACAL en el año 2015. Aquí también les he traído yo el link, ¿ok? Para que la podamos revisar juntos, ¿ya? Esta norma técnica, matricúlense en el curso porque es bastante difícil a veces ubicar esta norma. Como les decía, fue aprobada por el INACAL, ¿ok? En el año 2015 y justamente en esta norma se van a plasmar todo lo referente a las microformas y requisitos para las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento de manera electrónica. Esta norma, de alguna manera, va a plasmar muchos temas interesantes, ¿ya? Referidos al tema de la correcta digitalización. Por ejemplo, voy a tratar de correr porque va a ser bastante difícil que la podamos revisar hoy toda porque son 51 páginas, imagínense, pero vamos a ir con la parte principal, ¿ok?
Básicamente, cuando nos habla de microformas, nos dice pues que la presente norma técnica establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones que administran sistemas de producción y almacenamiento de microformas, ¿no? En medios de archivo electrónico según corresponda. Aquí en esta norma nos da el paso a paso a seguir de todo lo que nosotros deberíamos de cumplir para poder, y con todos los ISOs que tenemos, para poder digitalizar de manera correcta documentación y que ésta tenga un valor legal. ¿Ok? Bueno, aquí de alguna manera nos dan una serie de conceptos, ¿no? Que vamos a considerar un ratito todos estos conceptos, la parte legal, justamente la organización y funciones que habla de los documentos que son, que pueden ser convertidos en microformas, ¿ok? Toda la documentación que puede ser. Habla también, hay una parte que habla sobre la calidad que tiene que tener estas microformas. No es que nosotros simplemente escaneemos desde una aplicación de celular, no, claro que no. Tiene que tenerse todo un equipamiento correcto para poderle dar en este caso. Miren, acá habla, ¿no? El proceso de captura de imágenes y dice que este se tiene que regir a la NTP ISO 334 y a la ISO 12653. Y si nosotros revisamos estos ISOs, nos señalan justamente la calidad en la que debe de ser digitalizada esta información. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del proceso de digitalización, nos dice, ¿no? Que debe documentar el tratamiento de las imágenes, actualizar, contar con un sistema de seguridad para esta información que nosotros vamos a subir posiblemente a la nube o a un equipo, en este caso, ¿no? Electrónico, el medio de soporte, el proceso de grabación de la documentación, el rotulado de las microformas. Aquí también nos hablan sobre el tema de los metadatos, ¿ok? La clasificación que se tiene que llevar. Y en la última parte nos habla incluso, a ver, quiero ver si está aquí, nos da nexos, ¿ok? Para poder cumplir y de los microformas del sistema. Además de esto, dentro de las normas se señala que para poder continuar con lo que corresponde a la valorización legal de la documentación, es importante un punto. Nosotros cuando ya tengamos esta documentación con un valor legal, perdón, cuando ya tengamos esta documentación digitalizada de manera correcta, vamos a poder darle valor legal. ¿Cómo? Hablan también de los fedatarios electrónicos. ¿Quiénes son los fedatarios electrónicos? Aquellas personas que tienen que ser abogados, pero con conocimientos y con un pequeño curso en lo que corresponde a, en este caso, informática o electrónica, ¿no? Donde ellos van a poder verificar que efectivamente la documentación que están teniendo en físico es la misma digital y darle un valor legal como una copia de certificado, ¿no? Imagínense, esa es una novedad que está hace muchos años pero que nosotros tal vez por desconocimiento no le hemos aplicado. Además de eso, habla de desventajas en el sistema de producción de microformas digitales, como por ejemplo el de incrementar la seguridad, la eficiencia en la gestión de documentos, asegurar documentos y cualquier contenido digital, otorgándole valor legal, mejorar la calidad, la adecuación de la normatividad en lo que corresponde a seguridad informática peruana y la norma técnica, en este caso que les he señalado, socialmente responsables del medio ambiente, ahorros en espacios y en costos operativos, reducir los tiempos de atención y búsqueda de la información solicitada. ¿Ok? Además de eso, nosotros tenemos la directiva número 03/2023, que es una de las normativas, ¿cómo les explico? Más últimas que se han emitido por parte del Archivo General de la Nación donde dispone que el área de gestión documental y servicio al ciudadano notifique la resolución junto al anexo a los interesados. ¿Por qué? Porque da a conocer todos los lineamientos para esta normativa de lineamientos de valoración de documentos digitales. Básicamente, esta normativa tiene como objetivo el de brindar lineamientos que garanticen la correcta ejecución de la valoración de los documentos archivísticos digitales en las entidades públicas. Además, tiene como finalidad establecer los aspectos relacionados con la valoración aplicada a los documentos archivísticos digitales para orientar a las entidades públicas, fortaleciendo la eficiencia y la eficacia en el proceso y contribuir a la mejora de la gestión archivística digital, ¿no? ¿Qué dice además de que el titular de la entidad es que el que se va a hacer cargo de poder adquirir todo y brindar todos los recursos, ya sean humanos, materiales, intangibles o financieros, ¿para qué? Para cumplir con la normativa señalada. Es decir, todas las normas que se van a emitir por parte del Archivo General de la Nación le encargan al titular de la entidad que brinde todos los recursos posibles para que éstas se cumplan. Además de eso, respecto a la valoración documental, nos dice que el contexto de creación de los documentos archivísticos digitales y la estructura del diseño de los sistemas informáticos o sistemas de información que fueron creados
Los documentos archivísticos digitales deben de mantener su autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y usabilidad en el sistema informático o sistema de información que permite efectuar el proceso de valoración para su conservación, almacenamiento y accesibilidad. Además que desde el diseño de creación del documento archivístico digital, se debe determinar la serie documental a la que corresponde, el periodo de retención y el valor permanente temporal de acuerdo a su ciclo vital, buscando lógicamente qué cosa en esta valoración documental, ¿no? Que nosotros cumplamos con lo que señala la normativa, ¿ok? A través, uy, ¿dónde me quedé? A través del uso correcto de todos estos lineamientos, ¿ya? Pero que la entidad también pues asuma responsabilidad y sobre todo que esta información una vez digitalizada va a servir, ¿no? Para la propia entidad. Además dice que los documentos archivísticos digitales valorados no deben ser sujetos a modificaciones posteriores por sus usuarios externos o ajenos a su creación, con excepción de las versiones que comparten o forman parte de otros sistemas informáticos o de sistemas de información. En la creación del documento archivístico digital, ubicado en sistemas informáticos o sistemas de información considerados como objetos digitales, se valora su preservación en diferentes formatos. Podemos hablar de Word, de Excel, de PDF, TIFF, entre otros, y su contenido original digital, ¿no? Como parte de esta valoración de las series documentales de documentos archivísticos digitales, se debe considerar los formatos que permitan la migración de documentos archivísticos digitales a otros soportes. Debemos de considerar que los riesgos que pueden generarse producto de las migraciones efectuadas por la obsolescencia tecnológica del sistema informático o sistema información, vulnerabilidad, fragilidad de soportes, entre otros, falta de espacio, velocidad en este caso de las máquinas, el tipo de máquina que se utilice y los recursos asignados para la migración de soportes de mantenimiento y el empleo de equipos necesarios. Es decir, no solamente vamos a decir, ah, ya, yo voy a empezar a darle valoración legal a los documentos, sino que realmente como entidad cuento con los implementos necesarios para poder cumplir con lo que la norma señala. Ahora, punto importante. El órgano de administración de archivos, que es la OAA, a través del archivo central realiza su supervisión periódica de las actividades generadas producto de la valorización y la verificación de la creación de documentos archivísticos digitales, asociados a series documentales de valor o periodos de retención. Resulta importante señalar que en este caso Ricardo José Carter Esteban, que es un abogado asociado al estudio Muñiz, señaló lo siguiente. Sin embargo, digitalizar con valor legal no es solamente emplear un escáner y digitalizar. Para digitalizar con valor legal se necesita emplear la firma digital, una línea de producción certificada por una empresa calificada, reconocida y autorizada por Indecopi, así como la intervención de un fedatario juramentado con especialización en informática, quien da fe de lo digitalizado es idéntico a los papeles que tuvo a la vista, que justamente les hablaba del fedatario electrónico, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que esto es importante? Miren, si hoy en día nosotros hacemos el trámite para contar con una firma digital, no es nada fácil. Necesitamos documentos de la entidad que acrediten, en este caso, el vínculo que existe. La persona que lo tiene que tener, pues, el DNI electrónico. Seamos sinceros, no todos lo tenemos. Particularmente yo no lo tengo, imagínense. Justamente tengo que actualizarlo porque me requiere para muchos trámites ese tipo de documento. Entonces, estamos todavía en un proceso, ¿no? Que tenemos que continuar. La idea es, sí, pues, en algún momento ya lograrlo, hablar de una digitalización total de documentación, pero que no porque esté digitalizada se va a eliminar. Recordemos que solamente podemos eliminar la documentación que ha perdido una total funcionalidad, y es decir, que no le va a servir para nada a la entidad. Pero si hablamos de datos históricos, claro que van a continuar, son importantes. Justamente ayer su compañero me hizo una pregunta y me dijo, ¿no? Si estamos hablando por ejemplo, files de un concurso público que se realizó y que ninguno de ellos ganó, sí, pues efectivamente, no van a tener ningún vínculo, no se tienen que guardar un legajo ni nada por el estilo, bastaría con las actas y esta información se podría eliminar, ¿sí o no? Pero no de la persona que ha ganado el concurso, tal vez porque ya se ha creado un legajo, esta información está ahí en la entidad, resulta todavía necesaria para la entidad. Eso es lo que quisiera que más o menos aprendieran. Y ya para terminar, en la última parte, tenemos lo que corresponde a la foliación de documentos archivísticos, ¿ok? Aquí voy a tratar de hacerlo como que en un paso a paso, para que no haya ninguna duda, pero hasta ahí quisiera saber si es que hay alguna duda o pregunta, por favor, con toda confianza.
¿Qué ha pasado con mis participantes? El día de hoy no preguntan mucho. Tenemos a Joiner, a Miriam, a Nilda, Sara, Ronald, Elvis, Carlos, Joiner. Con toda confianza, por favor, si tienen alguna duda, es ahora o no se preocupen, también al finalizar, igual vamos a dejar una pequeña ventana para poder participar. Bueno, entonces vamos a ir con lo que corresponde a la foliación de la documentación de documentos archivísticos, ¿ok? Permítanme un momentito, por favor. Listo. Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer qué es un folio. Un folio es una hoja de documento de archivo, ¿sí o no? La foliación justamente consiste en enumerar o enumerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. Tenemos o hablamos de un folio recto, que es la primera cara de un folio u hoja, a la cual se le da un número para poder identificar su foliación. También es llamado cara recta y un folio vuelta, que es la parte de atrás, ¿no? La segunda cara de un folio u hoja sobre el cual no se escribe ningún número salvo casos excepcionales. Nosotros cuando foliamos solamente foliamos la página en una de sus caras nada más, no lo hacemos a ambas caras, salvo excepciones de las cuales les voy a hablar. Para ese tema de la foliación de documentos para archivo, ojo, hay una diferencia entre los documentos que están en trámite y los documentos del archivo. Nos vamos a enfocar ahora en los documentos del archivo, ¿ok? Para esto, esta directiva señala de que el objetivo es el de establecer los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos como un elemento necesario para el control de gestión en los órganos de administración de archivos de las entidades públicas, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de esta directiva? Orientar la acción de foliación y mantener la integridad del documento archivístico en las entidades públicas. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿O quiénes están obligados a cumplir con la Directiva 06/2019? ¿Ok? Los lineamientos presentes son de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas de conformidad al artículo 2 del reglamento de la Ley 25.323, que crea el Sistema Nacional de Archivos. Aprobada mediante el Decreto Supremo 0892, concordada con lo establecido en los numerales 1 al 7 del artículo primero del título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27444, ¿ok? Que es la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo. Las disposiciones generales, en primer lugar, la foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. ¿Quién no ha tenido que foliar en algún momento, verdad? Segundo, la foliación se efectúa de manera manual o a través de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de números correlativos en cada folio. No se preocupen, ahorita les voy a explicar el paso a paso de esto. La foliación de documentos constituye un método de control en el registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. La entidad, de acuerdo a la necesidad práctica y disposiciones normativas internas, determinará el sistema de ordenamiento o acumulación en sus documentos archivísticos. Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica. Vamos a explicar uno por uno. En primer lugar, la foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. Pueden observar, tenemos 4 hojas, ¿no es cierto? Hoja 1, uy, a ver, voy a cambiar mi puntero, ¿no? Hoja 1, el folio sería el 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Este documento tiene ¿cuántos folios? 4. Seguimos. La foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de números correlativos de cada folio. Manual, con la mano. ¿Yo puedo enumerar cada una de las hojas? Sí. Pero también puedo utilizar herramientas mecánicas que son los famosos sellos foliadores, ¿no? Hay chiquititos de 6 dígitos, creo, de 8 dígitos, de 10 dígitos, y bueno, los más grandes. Tal vez ustedes tienen otro, ¿no? Yo tengo uno de fierro, todo de fierro, con la punta nada más de acá de color negro, que es el más utilizado en realidad, y que cada vez que folias creo que se te sale uno de los pernitos, ¿no? Pero bueno, esos son los tipos de folio. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. Manual o medio mecánico. Profesor, ¿y es posible la numeración a computadora? No, pues, porque eso ya es documento para archivo y tú no puedes ya tocar esa documentación o modificarla. Otro punto, la foliación de documentos constituye un método de control en el registro de documentos archivísticos, producido por las entidades públicas, en los sistemas de gestión documental. Un documento inicia,
¿ok? Yo lo voy a clasificar, ordenar, depurar y a una documentación archivística. Luego de que ya lo tengo ya resuelto, voy a realizar la foliación conforme a la directiva, como dice acá, y procedo al fin. Cierro, se acabó, ahí se acabó el ciclo de la foliación, ¿ok? La entidad pública, de acuerdo a las necesidades y disposiciones normativas internas, determinará el sistema de ordenamiento o acumulación de sus documentos archivísticos. ¿A qué se refiere? Nosotros como entidades públicas tenemos autonomía administrativa, pero ojo, siempre y cuando sea dentro del marco legal. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros podemos crear lineamientos internos propios según nuestra estructura orgánica, según nuestro organigrama, ¿ya? Y plantear, por ejemplo, temas respecto al tema del ordenamiento de acumulación de documentos archivísticos. Por ejemplo, mira, ejemplos nada más. La Municipalidad de Yauli cuenta con una norma y procedimientos archivísticos para la conservación, custodia, transferencia y eliminación de documentos en la Municipalidad Distrital de Yauli, Huancavelica. Es decir, ellos tienen su propio alineamiento. Ojo con algo, no están yendo en contra de la norma porque este alineamiento tiene que elaborarse en base a toda la base legal normativa de archivística, ¿ya? Otro ejemplo, el MTC tiene una directiva de foliación de documentos para documentos archivísticos en soporte papel en el proyecto especial de los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Imagínense que se aprobó con la Directiva 01/2023. O sea, ellos han creado su propio documento para foliación. Otro, Produce, por ejemplo, en el año 2022, también aprobó su directiva para alineamientos de foliación de documentos archivísticos en soporte papel. De alguna forma, cada una de las entidades puede crear su propia normativa. Ay, doctora, y si no aprueba la directiva, entonces no vale. No, pues, si no tienes ninguna directiva interna, te basas en la norma a nivel nacional, que es justamente la directiva que yo les he mencionado hace un momento. Otro más. Los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial cronológica. Es decir, abajo va a ir el último documento y encima el último o la fecha última. Más antiguo, el más actual. ¿Ok? Por ejemplo, tengo un documento que es del 10 de octubre, irá abajo, el del 13 de octubre encima y el de 15 de octubre encima. Uno, 2 y 3. De la misma forma, este documento del 10 de octubre, del 13 de octubre, del 15 de octubre. Uno, 2 y 3. ¿Ok? La foliación va a ir siempre en ese orden. Disposiciones específicas. ¿Ok? Primera, el número de folio se registra en la parte superior derecha de cada hoja conforme a la unidad documental. Segundo, la foliación manual debe efectuarse con lapicero color azul. En caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. La foliación se realizará en números y debe ser legible sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan los 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo contrario. En caso que el expediente supere los 200 folios, mantiene su integridad conformada por tomos, las cuales deben de mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúe la foliación del primero y así sucesivamente. Les explico igual con dibujos, no se preocupen. El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja conforme a la unidad documental. Arriba, en la zona superior arriba, derecha, en esta esquinita. ¿Con qué? Con tinta color azul. ¿Ok? Foliación de abajo hacia arriba de forma ascendente y correlativo. 1, 2, 3, 4, 5 y así va a ir subiendo. ¿Dónde voy a foliar? En la parte de arriba, porque estos son documentos ya para irse al archivo. ¿Ok? Otro punto. Ah, ya. ¿Por qué yo le pongo importante aquí le digo en la parte de arriba? Porque vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, cuando un documento está activo o se ingresa por mesa de partes, ¿dónde realizan la foliación? Abajo. Cuando el documento se va a archivar, ¿dónde se realiza la foliación? Arriba. ¿Ok? La foliación manual debe efectuarse con lapicero de color azul. En caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. Dice que tiene que ser con lapicero color azul. ¿Cuándo podría ser con otro color? Si es que la entidad tiene alguna directiva o un lineamiento, como hemos visto que tienen algunos, y establezca que la foliación puede realizarse con cualquier color de lapicero. Pero la norma señala que tiene que ser azul de preferencia.
La foliación se realizará en números, verá anexo 1, y debe ser legible, sin enmendaduras sobre un espacio en blanco. En este caso, vamos a considerar que tiene que ser clara. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, está respetando el orden cronológico de los documentos. Pero ojo con algo. Tiene que ser legible, poner los números de tal manera que los podamos ver y observar. No puede haber enmendaduras, nada de borrones, tachones, y no se puede escribir encima del número. Tiene que ser en un lado que sea visible y que esté en un espacio en blanco. Por eso generalmente se toma toda la esquina, pues, ¿no? Otra más. Los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo contrario. Ahorita les voy a explicar. Vamos a tener expedientes por separado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando exceden los 200 folios? Que justamente es lo que les decía acá, ¿no? En caso de que el expediente supere los 200 folios, mantiene su integridad conformado por tomos, los cuales deben de mantener su foliación correlativa donde el segundo tomo continúe con la foliación del primero y así sucesivamente. ¿Qué pasa si los documentos superan los 200 folios? La foliación será de la siguiente manera. El tomo 1, que es este de acá, ¿ya? Vamos a empezar por el número 1, que es el primer documento, hacia el 200. Uy, se me terminó, no puede tener más de 200 folios, perfecto. Armamos el tomo 2. Ah, ya, empiezo a contar de nuevo desde el 1. No. Si es una continuación, empezará desde el 201 hasta el 400. Uy, no me alcanza, necesito un tomo 3. Perfecto, tenemos un tomo 3 que va a ser enumerado del 401 al 600 en adelante. Cada uno de estos tomos va a tener un máximo de 200 folios. Recuerden, no puede tener más de 200 folios. Ahora, punto importante. ¿Qué no se debe foliar, por favor? No podemos foliar las carátulas. No podemos foliar el reverso de las hojas, o mejor dicho, las hojas en blanco. No podemos foliar los empastados encima. No podemos foliar el reverso, la parte de atrás de la hoja. ¿Ok? Carátulas, hojas en blanco, hojas sueltas, tapas, contratapas, no se folea el reverso de las páginas, el reverso de las copias de papel reciclable deben de ser tachados. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si tengo un error? Ah, ya, lo borro con corrector o con cinta. No, de ninguna manera. ¿Qué voy a hacer si tengo un error? Tacho el número que me he equivocado y coloco el nuevo número que corresponde. ¿Ok? Así es como se debe de realizar la foliación. Ahora, la misma directiva también establece la rectificación de los folios por errores procedentes de otras entidades. Vamos a hacer de cuenta que esto va a entrar por transferencia o este documento ha sido remitido por otra entidad y hay un error. Por ejemplo, miren, vamos a hacer de cuenta que tenemos un documento que tiene el folio 1, el folio 2, otra vez el folio 3, otra vez el folio 2, el folio 3, se pasa al folio 5, se pasa al folio 6, 7 y 8. Y acá se dio una doble numeración, aquí falta el 4, por ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se levanta una constancia de rectificación de foliación, donde se da a conocer cómo ha sido el documento recepcionado y cuáles son los nuevos documentos que en este caso no se han considerado dentro de la numeración. Dice así, el que suscribe hace constar lo siguiente, el documento con registro número tanto, de asunto número tanto, recepcionado con fecha tanto, ha sido cerrado por presentar, por ejemplo, doble foliación, repetición de ilegibilidad u omisión de folio. El documento presentado cuenta con un total de folios registrados, que en este caso serían 8, digamos, ¿no? Sin embargo, se ha observado tantos folios, indicar la ocurrencia del error, debiendo tener un total de tantos folios. En tal sentido, se agrega la presente constancia a la unidad documental. Fecha, nombres, apellidos, cargo y firma de la persona que está procediendo a rectificar esta información, que recuerden ya se está yendo para un archivo. ¿Ok? Asimismo, también se tiene que elaborar una constancia de expedientes incorporados, en el caso de que estos no hayan sido considerados. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que nos llegan dos expedientes, el expediente 1 con el folio 1, 2 y 3, y adjuntaron un expediente 2 con folios 3 también, pero no lo consideraron en el detalle del documento que están transfiriendo, que están remitiendo.
¿Qué se tiene que hacer ahí? Se tiene que levantar una constancia de expedientes incorporados. Ponemos simplemente la cantidad de expedientes, la cantidad de folios por expediente que hay, ¿no? Vamos a contarlos. Expediente número 1, digamos, 3 folios. Expediente número 2, también 3 folios, ¿ok? La cantidad total de hojas incorporadas, digamos que son 3. Y también los datos de la persona que realiza la incorporación, al igual que la persona que realiza la rectificación, para dejar constancia de eso. Nombres y apellidos, el cargo y la firma de la persona, ¿ok? Y bien, bueno, antes de cerrar, solamente vamos a proceder a explicar en todo caso un poquito más sobre la importancia de la foliación de estos documentos. Uy, dejé de compartir. Pero resulta bastante importante porque en realidad el poder contar nosotros con documentación digitalizada, con valor legal, nos va a permitir que llevemos un mejor control de ella. Como les decía, se nos hace mucho más fácil buscar un archivo ya ordenado y organizado. Inclusive, miren, por ejemplo, si ustedes tienen todos sus documentos organizados y les piden algún dato, van, buscan en un registro Excel y listo, ya está, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, antes que terminar, bueno, agradecerles la atención a la presente charla. Igual voy a continuar hablando un poquito, solamente indicarles de cualquier consulta o duda, con toda confianza. Ahora tengo una página de Facebook en la cual me pueden encontrar, pueden hacer cualquier tipo de consulta. Estoy con mi nombre completo, Magíster Natalia Bamonde Rodríguez, así que voy a estar encantado de poder atender a sus consultas si es que cuento con la capacidad para hacerlo, no se preocupen. Ahora, continuando con el tema de la digitalización de la documentación. Yo les comento un ejemplo. Yo tengo actualmente mis convenios archivados, ¿no? Los he digitalizado, pero bueno, no siguiendo la norma técnica, solamente es un archivo digital. He elaborado un pequeño Excel en donde puedo buscar información. Entonces, si a mí me piden el convenio número 5, yo simplemente voy, verifico si es el convenio exacto el que están requiriendo con la entidad y procedo a buscarlo en mi archivo digital y lo imprimo. Claro que ahorro tiempo, es más, a veces hasta papel porque no necesito imprimirlo, simplemente enviarlo por cualquiera de estos medios que nosotros comúnmente utilizamos, pero me va a permitir a mí atender algo mucho más fácil. Segundo punto, tenemos que pensar que la ley de transparencia, hoy en día, si bien es cierto, nos da un plazo un poco más amplio, que son 10 días para poder entregar información, de alguna manera me va a permitir a mí que yo pueda atender con mayor facilidad esta documentación. Pero dejemos de lado un poquito la ley de transparencia porque hablamos un poco del tema actual y enfoquémonos en el tema que nos interesa, que es el archivo. La documentación, nosotros tenemos que tenerla de la mejor manera organizada y darle la prioridad que se merece. Los archivos son muchas veces documentos que van a contener parte histórica de la entidad o antecedentes de cualquier tipo de trámite. Inclusive, nosotros podríamos considerar como un antecedente algo que ya se haya dado para una nueva decisión que podríamos adoptar, basándonos en la experiencia o tal vez en el criterio que se ha adoptado en ese momento para resolver de esa manera un procedimiento administrativo. Entonces, muchas veces nosotros no nos enfocamos en que tengamos el orden debido, ¿ok? Bien, qué bueno que hay una pregunta por parte de uno de los participantes que me dice lo siguiente. ¿Cuál o cuáles son las normas que obligan al orden de los archivos en el sector público? Justamente, hola Nilda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A ver, voy a compartir contigo, Nilda, porque en la exposición yo les puse una partecita de la parte legal. Permíteme, voy a compartir con ustedes. Listo. Miren, tenemos toda una serie de normas, pero básicamente las principales son estas, Nilda. Tenemos en este caso, bueno, nuestra Constitución Política del Perú que habla sobre el tema del cuidado de la documentación que debemos de tener y que toda documentación que pertenece al sector público es importante. Y luego todas estas también son de carácter obligatorio para el sector público. Tenemos la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos, su reglamento, su modificación, la ley que crea la Utilidad Pública de Defensa de Conservación, la ley que habla de la valoración documental, ¿ok? La norma que habla de la administración de archivos de las entidades públicas, que son directivas básicamente del Archivo General de la Nación, el Decreto Supremo 029-2021 que aprueba el reglamento, el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el Decreto Supremo 103 que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, el Decreto Supremo 97 que habla sobre la relación y clasificación de los sistemas funcionales, la Resolución Jefatural número 107 que aprueba la Directiva 01 que habla sobre la norma de administración de archivos en las entidades públicas y la norma para la organización de documentos archivísticos de la entidad.
Dentro del material, Nilda, tú vas a poder ubicar que nosotros también hemos hablado un poquito sobre el tema de, por ejemplo, ¿no? Mira, normas que tenemos acá como son la Directiva 04, bueno, las vigentes, ¿ok? La Directiva 09 que habla sobre la norma de valoración documental de la cual hemos hablado hoy, la Directiva 219, que es la norma para la transferencia de documentos archivísticos de las entidades públicas, y la Directiva 01, que habla sobre las normas de administración de archivos de las entidades públicas. Hoy día también les hemos dado un pequeño análisis a todas estas normativas, además del tema de la foliación, ¿no? Que definitivamente pues es un punto bastante interesante. Tenemos acá la 103, como te decía, 2023, ¿no? Que de alguna manera habla justamente de la importancia que tenemos para la documentación, ¿no? Para realizar el plan de trabajo archivístico, ¿existe algún formato estándar que se encuentre normado? Sí. Para el PSD, para el PSDA, que es el plan en este caso, documental archivístico, sí hay una normativa que habla justamente sobre la elaboración de este plan, ¿ok? También se lo he considerado por acá, si no me equivoco. Pero básicamente lo que señala esta directiva es que nosotros en este plan vamos a considerar toda la documentación que tenemos para archivar, el periodo también de valor legal que posiblemente tenga esta documentación, no, eso está más adelante, el periodo de valor legal que va a tener esta documentación y también cómo es que nosotros nos vamos a considerar en un cronograma para que cada área vaya insertando su documentación en el caso, por ejemplo, de que van a hablar de una transferencia al archivo central que se establecen por periodos, porque ustedes saben que los archivos no es que haya, mañana voy a ir al archivo porque quiero, de alguna manera quiero archivar mi documentación del año 2020. No, pues, dentro de este plan, cada entidad establece cuál es la información que se puede, archivar, ¿no? La documentación que se puede archivar y hasta qué periodos de tiempo se le da a cada área para que pueda proceder al archivo de esta documentación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? Con toda confianza, por favor, alguna pregunta o duda que haya al respecto. Bueno, el tema de archivística, como ustedes han podido observar, es bastante amplio. Nos ha faltado hablar, por ejemplo, del tema de transferencias, el tema de los comités, que justamente son los que evalúan las transferencias que se dan, el tema de los archivos regionales, tal vez y las funciones que cumplen, porque es un tema bastante amplio que poco a poco vamos a ir nosotros insertando, pero es bastante interesante, ¿no? Porque a mí lo que me sorprende es de que el Estado peruano ya hace mucho tiempo viene implementando bastante normativa sobre el tema digital y nosotros recién estamos hablando en algunos casos de algunos puntos del tema digital. Entonces, definitivamente, pues, el poder implementar esta normativa en cada una de las entidades yo creo que es un plus, ¿no? Poco a poco lo van a ir implementando porque no todas cuentan con los recursos, no todas cuentan con la intención, sobre todo, porque recuerden que gran parte de las normativas señala claramente que es el titular de la entidad el que debe de asumir todo, o sea, brindar todos los recursos para que se proceda al cumplimiento de la normativa, ¿no? Que es lo que muchas veces está fallando. ¿Ok? No sé si es que hay alguna otra pregunta o duda. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, en todo caso, agradecer en este caso a INCAI por la invitación para el dictado del presente curso, a las personas que han estado presentes también que nos acompañan no solamente en el Zoom, sino también en el Facebook Live. Espero que la capacitación haya sido de su agrado. Cualquier consulta estoy para poder atenderlos en este caso. Mi nombre es Natalia Bamón. Estoy encantada de poder haber estado con ustedes esta noche. Solamente reconocerle el esfuerzo que hacemos por capacitarnos y brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos en los diferentes puntos del país y desde las diferentes entidades de las cuales formamos parte. Recordemos que la única manera de poder mejorar este servicio es justamente capacitándonos, ¿no? Carlos creo que quiere levantar la mano. Vamos, Carlos. No sé si te han autorizado para que puedas participar. Sí, Carlos, ¿puedes activar tu audio? Sí, buenas noches. Disculpe, una consulta. Yo recién ingreso a la capacitación del día de hoy. Quisiera saber que para realizar el plan anual del trabajo archivístico, ¿existe alguna norma, algún formato en especial para que se pueda elaborar ese plan anual? Sí existe una directiva, justamente yo se las he considerado ahí en la base legal. Es la Ya, directiva 010. Ahí está también considerado todo lo que corresponde al PCDA.
Ay, 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 Mm, sí. ay. Es También, que, bueno, en realidad, Carlos, yo te comento, el Archivo General ya, de la Nación desde el año 2019 viene actualizando las normativas, ¿ok? Pero todas sí. están relacionadas, todas están sincronizadas, nos permiten de alguna manera también trabajar, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queremos, en este caso, para ir implementando poco a poco, al menos en nuestras entidades, lo que corresponde al tema archivístico, ¿no? Ah, ya. Muchísimas gracias, Crisabel. Gracias. Ok. No sé si ves alguna pregunta más. Ok, bien. Bueno, entonces, Pamela, regresamos contigo. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, ha sido un año cargado de bastantes capacitaciones. Agradecer a Kingai por la oportunidad brindada. Espero de verdad que pasen unas bonitas fiestas este año. Que el niño Jesús pues ilumine cada uno de sus hogares. Un próspero 2025, que estamos ya nada de poder celebrar este año, que sea venturoso para todos ustedes, sobre todo para las regiones en las cuales ustedes forman parte. Y yo encantada el próximo año estar también acompañándonos en este interesante mundo de la archivística. Conmigo eso sería todo. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si es que hay alguna intervención más, tal vez, Pamela, ¿sí? Correcto, doctora. Muchas gracias. Reiteramos los agradecimientos para su persona y también para todos nuestros participantes. Al parecer ya no hay más dudas ni consultas. De esta manera estaríamos dando por concluido la presente sesión, doctora. Muy amable. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Bueno, con eso culminamos el curso de especialización en redacción archivística y trámite documentario. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.